Hoy es jueves 9 de octubre de 2025. Esta es la emisión 860 de la memoria histórica aún no contada, programa bandera de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, enfocado en reconstruir la verdad de la historia del conflicto armado en Colombia. Historia que no ha sido contada, que ha sido falseada por los cómplices del comunismo que además de ganar onerosísimos salarios e ingresos por elaborar unos trabajos, los han sesgado y han pretendido presentar a los criminales como redentores y a los victimarios como víctimas. El tema que tendremos hoy es la historia de una delincuente de nombre Marley Capera, campesina nacida en la zona del Caquetá, integrante de las FARC desde 1981, quien hizo un largo trasiego por el crimen y llegó a ser una de las mujeres con mayor prontuario criminal en esa agrupación narcoterrorista. Fue tan marcada su acción criminal que luego de ser eliminada en combate con las fuerzas militares, los mismos terroristas crearon una cuadrilla con el nombre de ella. Esta delincuente era conocida como Sonia la Pilosa o la Pili. Y ese remoquete se lo ganó en sus primeros años porque era una mujer de cuerpo fornido, muy lenta para hacer todas las cosas de la vida guerrillera, pero con una lealtad absoluta por el crimen, una convicción total en los ideales comunistas y una sangre fría para cometer los peores delitos sin pensarlo dos veces, con unos rasgos de liderazgo bastante cuestionables, pero muy resaltados por los delincuentes de las FARC, ya que era la persona 1A para acompañarlos. El final de su existencia fue en un bombardeo que produjo la Fuerza Aérea sobre el campamento donde encontraba ella con el Paisa, ya que este delincuente era objetivo número 1 para el Estado colombiano y ella era su concubina desde hacía varios años. Entremos en materia para conocer un poco de esta delincuente alias Sonia La Pilosa. ¿Cuál fue y sigue siendo la importancia geoestratégica de los departamentos de Huila, limítrofe con el Caquetá, para el asentamiento de las cuadrillas narcoterroristas de las FARC? En este caso, la sanguinaria estructura conocida como la Teófilo Forero. En los estudios que se han hecho de geopolítica, que son muchos, con profundidad acerca de la correlación que hay, causalidad que hay entre la geografía y la política, hay una de las conclusiones de los expertos que dicen que hay territorios que son enmarcados por la maldición de la geopolítica. Y es porque es tanta su riqueza, es tanto su potencial y su perspectiva como entes territoriales dentro del desarrollo de una región, que los conflictos que surgen dentro de esos territorios convierten toda su riqueza en una maldición. De esta regla de la geopolítica no podría estar exenta la región que une los departamentos de Caquetá y el Huila. Son dos departamentos de una riqueza espectacular, inigualable. Ya quisiera el Estado de Israel tener, aunque fuera la décima parte de ese territorio y de esas riquezas que hay allá, para demostrarle al mundo cómo es que se desarrolla geopolíticamente una región.
Como vemos en los dos mapas que están en pantalla, estos dos departamentos constituyen un territorio bastante amplio del territorio nacional, una zona importante en la que hay tres cordilleras prácticamente, porque al sur del departamento del Huila, donde el río Magdalena, que prácticamente es el que marca la separación de dos de las tres cordilleras desde su inicio, la otra cordillera, que es la occidental, está muy pegada sobre los departamentos de Nariño y Cauca. Y en la medida que se avanza hacia el norte se van separando, pero constituyen una región muy rica en agricultura, en minería, ganadería, con tierras de origen volcánico y una cantidad de cursos de agua como no hay casi en ninguna otra parte del mundo. Y de remate la yuxtaposición que hay entre zona cordillerana andina y ese descenso generoso hacia la selva amazónica, que es único en el mundo. Solamente dos regiones lo tienen, el departamento del Putumayo y el departamento del Caquetá, irrigados, como vemos en los mapas, por aguas en todos los cuatro puntos cardinales, pero por desgracia convertido desde el nacimiento de las guerrillas comunistas de las FARC en el epicentro de su plan estratégico. Y ya cuando Tiro Fijo se asentó definitivamente en la zona del Pato, del río Lozada, del oriente del Huila, occidente del Caquetá, y proyectó hacia los llanos del Yarí toda su estructura criminal para dirigir el terrorismo comunista contra Colombia, estos dos departamentos se volvieron en un emporio olvidado del Estado en el desarrollo, olvidado del Estado en la seguridad. Es decir, que el Estado colombiano, en cabeza de los presidentes desde Alberto Lleras Camargo hasta Gustavo Petro, se han olvidado, sin excepción, de que la función del Estado es desarrollo y seguridad en esta región. Y no ha habido ni desarrollo ni seguridad, sino palos de ciego, y por eso el terrorismo comunista no solo que se estructuró allí, sino que se conserva y seguimos en las mismas después de más de 6 décadas de terrorismo comunista contra Colombia. Sigamos. ¿Quién fue la narcoterrorista Marley Yurley Capera Quesada, concubina de alias El Paisa de la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC? Esta delincuente fue una campesina caqueteña que ingresó a las FARC en 1981 como parte de un proceso de reclutamiento que realizó la cuadrilla 17 de las FARC para iniciar lo que ellos consideraban la expansión sobre la cordillera oriental y avanzar hacia la toma del poder por todo el eje de esta cordillera y rodear a la capital de la República. Ese ejercicio lo realizaron con base en las conclusiones de la sexta conferencia, que ya la hemos estudiado aquí, que planearon convertir a las FARC en ejército del pueblo, es decir, ya no las simples guerrillas que huían de las fuerzas militares, esperaban el lugar más apropiado para hacer un ataque con una emboscada o una incursión a un sitio pequeño donde hubiera un puesto de policía de 3, 4 agentes para asesinarlos y robarles las armas. Aquí ya dieron una transformación que se hizo evidente con dos casos muy conocidos que hemos estudiado aquí. Uno, el secuestro del cabo Igua y unos soldados en el batallón Servies, del batallón Vargas Corrijo, en la zona rural de Uribe Meta, y la otra, la atroz emboscada contra las fuerzas especiales del ejército en 1981. A eso le llamaron el nuevo modo de operar de las FARC y es coincidente con la inmersión del grupo terrorista en el narcotráfico. Esta joven fue reclutada en esa época, realizó cursos
desde el básico de guerrillero, comandante de escuadra después, y luego fue hasta comandante de compañía de acuerdo con la estructura que montó Jacobo Arenas. Participó en muchos talleres de formación como líder revolucionaria y poco a poco fue sacando a relucir lo que aprendió desde sus primeros años, como lo cuenta Johnny en el testimonio que se publicó en el libro del infierno, y es la limpieza interna de las FARC. Eso es una enfermedad mental que tienen todos esos bandidos que en la medida que avanzan en el tiempo en el grupo terrorista se van convenciendo más de que hay enemigos imaginarios que van en contra de la revolución y es constante el fusilamiento de campesinos y el terrorismo interno. De esto ni el curita de Rux ni la JEP quisieron crear los macrocasos que merecen todo el contenido y no lo hicieron porque de hacerlo se les caería toda la estantería del pacto FARC-Santos, ya que lo que ha cometido las FARC a lo largo de su historia es un genocidio. De acuerdo con las leyes internacionales, genocidio es cuando un grupo armado, legal o ilegal, se dedica a eliminar sistemáticamente un sector poblacional. Y eso es lo que han hecho las FARC. Por esa razón, no lo publican ni lo metieron en los acuerdos de La Habana y los mudos que envió el señor Santos allá, como les interesaba era ganar viáticos y pensar en su futuro político, ni siquiera se imaginaron que esa era la forma de haber trancado a las FARC y haber evitado que se firmara ese pacto. Pero como la intención era lo contrario, firmar lo que fuera, lo callaron. Y esta Sonia encabeza eso. Es una de las terroristas que tiene en su haber más fusilamientos luego de lo que ellos llaman los ajustizamientos de los propios guerrilleros. Entonces, en síntesis, las FARC cometieron y han cometido un genocidio porque han ido directamente contra el campesinado colombiano y han eliminado sistemáticamente a muchísimos, miles de colombianos que han sido terroristas de las FARC y han sido asesinados en consejos de guerra, como lo llaman ellos, a sus sesiones criminales, porque se robaron un cigarrillo, porque se comieron una panela, porque se durmieron en el puesto de guardia, porque compraron chicles en un caserío sin permiso del cabecilla, por cualquier cosa, baladí los han fusilado y eso ha quedado consignado en documentos que duermen el sueño de los justos en la fiscalía y en los archivos de inteligencia. Esta delincuente avanzó durante más de 30 años en las FARC realizando ese tipo de actividades. Además, le fascinaba llenar las actas, como dicen ellos, de lo que allí ocurría y participar directamente en los fusilamientos. Hoy el país recuerda únicamente que era la concubina del paisa y que le pusieron a una cuadrilla, la Teófilo Forero, ese nombre de Sonia La Pilosa, pero desconoce a profundidad lo que era capaz de hacer esta delincuente en nombre del Partido Comunista y sus ideales extremistas. Mi coronel, ¿cuál fue la primera noticia que se conoció acerca de la muerte en combate de la narcoterrorista Marley Yuley Capera Quesada, concubina de alias El Paisa de la cuadrilla Teófilo Forero de las FARC? Es que al final del gobierno de Álvaro Uribe y comienzos del gobierno de Juan Manuel Santos, la presión contra los bandidos de la FARC era grande. Estados Unidos estaba facilitando una ingente cantidad de información satelital y de inteligencia de los campamentos y los sitios donde reunían los bandidos. Cada bombardeo que se hacía era certero. Caían mínimo 12, 15 bandidos en cada bombardeo de estos. Ya había habido unos bombardeos importantes contra Camilo Tabaco, contra Raúl Reyes, contra Martín Caballero,
contra el negro Acacio y otros terroristas de las FARC. Eh, Se cumplían ya 8 años prácticamente del ataque terrorista en el Club El Nogal, 6 años del intento de asesinato del presidente Uribe en Neiva, 8 años del secuestro de los habitantes del edificio Miraflores y otra cantidad de crímenes. Y el terrorista Hernán Darío Saldarriaga, cabecilla de la cuadrilla Teófilo Forero, estaba en la mira y fue localizado por inteligencia en una guarida ubicada en el área rural del municipio de Puerto Rico, Caquetá. Se confirmaron las informaciones por varias fuentes de inteligencia electrónica y se procedió al bombardeo. La Fuerza Aérea bombardeó, el ejército desembarcó en el lugar de los acontecimientos y encontró 12 cadáveres de bandidos con armas, municiones, computadores, memorias USB, cuadernos, documentos de identidad de bandidos, etcétera. Y entre los abatidos se determinó que había caído la terrorista Marley Yurley Capera Quesada, alias Sonia La Pilosa. Fue un golpe importante porque esa delincuente también era muy buscada, en particular porque fue quien dirigió el derribo de un avión en que viajaban 4 contratistas estadounidenses y un suboficial del ejército colombiano, haciendo el mapeo para luego proceder a la fumigación con glifosato de los cultivos de coca y amapola en los límites de Caquetá, Putumayo y Huila. Y cuando el avión cayó en la montaña, en la selva, ella a la cabeza de un grupo cayeron sobre los eh, que estaban allí y ordenó sin pensarlo 2 veces el fusilamiento del sargento del ejército colombiano y de uno de los 4 contratistas. Los otros 3 fueron secuestrados por ella y entregados al mono Jojoy, que luego los entregó a la cuadrilla 1 de las FARC y duraron casi 6 años en cautiverio hasta que fueron liberados en la operación Jaque. El país sabía de ella no tanto porque los medios de comunicación lo hubieran dicho, sino porque cuando liberaron a los 3 estadounidenses, ellos escribieron un libro traducido al español bajo el título Lejos del infierno, y uno de los 3, en su testimonio, relata con lujo de detalles cómo Sonia La Pilosa ordenó que, debido a que ya estaba el ejército muy cerca, porque inmediatamente se enteraron del accidente del avión, salieron a buscarlos y como estaban el sargento herido y el otro contratista también herido, La Pilosa los había fusilado y le había ordenado a uno de los bandidos que vimos esta semana, el tal Wilkin, que los les disparara en la cabeza el tiro de gracia. Entonces ya tenía unos antecedentes por los cuales estaba buscando, pero lo que el país no conocía a fondo era toda su historia criminal, que poco a poco se fue desentrañando, pero que para el señor de Rux, en su supuesta verdad, no tuvo ningún valor, habida cuenta que se le dañaba el negocio de contar la verdad como es y de desenmascarar a las FARC y al Partido Comunista en su verdadera dimensión de depredadores de la especie humana. Coronel, ¿qué noticias complementarias se conocieron pronto respecto a esa exitosa operación de las fuerzas militares y la Policía Nacional? Cualquier golpe que se diera en esa época contra la cuadrilla Teófilo Forero era importante. Allí no había ningún delincuente, como se les llama coloquialmente en los medios de comunicación y en muchos otros escenarios, ningún guerrillero raso. Todos los miembros de la cuadrilla Teófilo Forero eran terroristas avesados, entrenados y con unos prontuarios criminales iguales a los de Petro, a los de
Timochenko, la concubina de Tiro Fijo, de hecho, terroristas de la peor laya estaban allí en esa cuadrilla Teófilo Forero. Entonces, en la medida que fueron siendo identificados, se determinó que la operación, como se tituló, Tímana, había eliminado a unos delincuentes responsables de acciones de suma espectacularidad y de gran morbosa criminalidad contra los colombianos. Cayó otro tal Leider que ha participado en todas estas acciones criminales. Y la Pilosa o la Pili estaba muy cerca del sitio donde cayó con otro delincuente que llamaban el Negro, un chocuano, que llevaba ya más de 20 años en las FARC y había participado en un sinnúmero de acciones criminales. Eh, Se confirmó también que sí era cierto que en el año 2009 había sido dado de baja en combate otro bandido muy conocido de quien mencionamos esta semana, su andar criminal, partícipe en otra cantidad de hechos increíbles, conocido como alias James Patemala o Patamala. Los otros bandidos quedaron por ser identificados. Obviamente los identificó la medicina legal de Colombia, pero no eran tan conocidos públicamente como estos. Lo más importante fue la cantidad de información que se encontró en computadores, memorias USB, cuadernos y las anotaciones personales del Paisa, en las cuales estaban detalladas todas las acciones criminales. Se encontró un video que lo vimos aquí en la fundación hace ya unos años, cuando estudiamos los crímenes de este delincuente, que corresponde a esta foto del video. Y es cuando el Paisa está planeando el secuestro y asesinato de un gobernador del departamento del Caquetá de apellido Cuellar, y estos otros zampones que están al lado de él son quienes ejecutan el asesinato y detallan exactamente cómo iban a emboscar a las tropas que salieran en persecución, y luego al final cuentan que debido a que el ejército los rodeó y estaban muy cerca y ya era imposible matar al gobernador a tiros, Sonia la Pilosa procedió a degollarlo en presencia de los demás bandidos. Entonces tenemos que fue un golpe fundamental y que quedaron una gran cantidad de documentos probatorios para la historia, ya que la JEP se encargó fue de santificarlos y el cura de Rux en taparles todos los pecados y Juan Manuel Santos en mentir con la misma facilidad que respira, que dice que la guerra en Colombia se había terminado. Coronel, ¿cuál fue el escabroso prontuario que se conoció del terrorismo interno de las FARC tras el hallazgo del cuaderno de anotaciones de la terrorista alias La Pilosa, abatida en 2010 en el Caquetá? Resulta que el país no salía del asombro en que el 20 de enero del año 2010 se había dado de baja en los límites de Ecuador y Colombia a un narcotraficante que 2 años antes se había salvado de milagro en el bombardeo en que murió Raúl Reyes. Nos referimos al tal Tobar. Ese delincuente era la mano derecha de Raúl Reyes. Era el que Raúl Reyes enviaba directamente a hablar con Rafael Correa y los demás bandidos del gobierno ecuatoriano que estaban con las FARC, y movía toneladas de coca. El periodista que falleció hace poco, Ervin Hoyos, le publicó en varios programas de esos que él tenía en la noche testimonios de guerrilleras que fueron violadas desde niñas por Raúl Reyes y el tal Tobar, testimonios de guerrilleros que cargaron toneladas de coca por el Ecuador para ser sacadas al exterior con la complicidad de Rafael Correa y de un general de apellido Vargas, que era el jefe del ejército ecuatoriano y además el dueño del territorio donde murió Raúl Reyes. Y luego Correa lo nombró de embajador en Venezuela y ahí estuvo ese delincuente.
Pero lo que más aterraba de la muerte, de los documentos encontrados en la muerte de Tobar, era la cantidad de asesinatos que este bandido acababa de cometer. De igual, en, en un computador de otro bandido que ha muerto en el bloque oriental, se han encontrado 218 firmas de órdenes del Mono Jojoy disponiendo el asesinato de 218 miembros de la FARC, todos condenados por indisciplina y afectación a la moral revolucionaria. Y el país no salía del asombro de eso cuando el portal La Verdad Abierta de la revista Semana publicó apartes de lo que han encontrado en los computadores y el diario personal de Sonia La Pilosa. Eso producía realmente terror y era escabroso. Parecía como si estuvieran hablando de las limpiezas que hizo Pol Pot en Camboya en la época del refinamiento comunista o las que ordenó Stalin contra sus enemigos o las mismas que hizo Mao Zedong en la China o Fidel Castro y el Che Guevara contra quienes consideraban contrarrevolucionarios. En una de los apartes del diario de esta bandida se encuentra que ella había transcrito de su puño y letra en un cuaderno, una agenda, cómo se produjeron varios consejos de guerra en la cuadrilla Teófilo Forero, que repito, era integrada por delincuentes ya muy formados en las acciones criminales. O sea que entre ellos han eliminado a personas que les han sido muy leales, pero que seguramente le hacían sombra a ella y al paisa, porque eso parecía como la pareja de Nicaragua, a Rosario Murillo y a Daniel Ortega. No se movía una hoja en la cuadrilla Teófilo Forero sin el punto de vista afirmativo del paisa y de la pilosa. Y contó allí que en el caso de un muchacho de apellido Brian, eh, había cometido lo que ellos llaman delitos de primera instancia, y era que sin autorización de ellos había fumado en un campamento y de remate el cigarrillo se lo había robado a otro compa. Entonces había que fumar y había que fusilarlo, pero para justificar el fusilamiento lo llevaban a un sainete que llaman Consejo de Guerra Revolucionario. Entonces el defensor explicaba a Sonia Lapilosa ahí que había contado que era un muchacho que había sido reclutado para las FARC en una época en que tenía dificultades familiares, que no ha sido formado en un hogar como corresponde, que le ha faltado cariño de hogar, etcétera. Entonces que él recomendaba que se le diera otra intervención, otra posibilidad. Entonces los miembros del jurado de conciencia, como llaman estos bandidos, votaron porque se le pusieran unas sanciones muy, muy fuertes para que recuperara la moral revolucionaria. Acto seguido intervinieron la Pilosa y el Paisa, que eran presidente y vicepresidente del Consejo de Guerra, y cuestionaron de una vez a los demás que cómo era que se le perdonaba la vida a un traidor, que eso no se podía hacer, que total desde el punto de vista de ellos no era válida esa decisión y había que fusilarlo y lo fusilaron. Pero ese no era el único caso. Había más de 300 fusilamientos en esa cuadrilla y todos justificados porque lo han sorprendido escuchando radio sin permiso, porque había hablado en la formación, porque se le había escapado un tiro de fusil haciendo la limpieza del armamento, porque en un caserío había ido a comprar dulces sin permiso, a las muchachas las fusilaban porque habían comprado hebillas de color plateado y se las colocaban en la cabeza recogiéndose el cabello y que con eso era que le estaban dando información a la Fuerza Aérea para que los bombardeara y otra cantidad de razones tan estúpidas como paranoicas que demuestran que el comunismo es una enfermedad del espíritu y que cada vez que alguien se aferra más a los principios leninistas se vuelve mucho más criminal y mucho más
enfermizo en su visión de la vida. Esa era Sonia La Pilosa y ese era el Paisa. Y a esa terrorista es a la que hoy le honran su memoria con una cuadrilla de asesinos llamada la cuadrilla Sonia La Pilosa de la Teófilo Forero, ahora de la Segunda Marquetalia. Sigamos. ¿Cuál fue la decisión de los capos del cartel narcotraficante de la Segunda Marquetalia de las FARC para conservar viva la memoria de alias La Pilosa? Pues resulta que una vez muerta La Pilosa, al Paisa, que era el concubino de ella, le dio muy duro, se dio cuenta que estaba en la mira de las autoridades y en lugar de corregir el rumbo de su morbosidad criminal, incrementó los asesinatos al interior de la cuadrilla Teófilo Forero porque siguió convencido que ese bombardeo no había ocurrido por trabajos de inteligencia muy hábiles de la inteligencia técnica que tenía la capacidad satelital de seguir las áreas y por calor ubicaba los campamentos y luego concentraba allí toda la observación hasta que determinaba quiénes estaban y luego con otros equipos de inteligencia técnica monitoreaba las comunicaciones y determinaba exactamente que había una estructura guerrillera, pasaba la información a las fuerzas militares por medio de la policía y por eso era tan común el famoso cuento del general Naranjo, que fue una operación con inteligencia de la policía y acción de la Fuerza Aérea. Eso eran mentiras, era inteligencia de Estados Unidos que se le enviaba a Colombia y entraba por medio de la policía, pero pues igual podía entrar directamente al ejército o a la Fuerza Aérea. Y con ese trabajo de inteligencia se ha localizado al Paisa. Él decía que ha sido culpa de ellos, que lo traicionaron y comenzó esa cacería de brujas a eliminar gente eh, en varios consejos de guerra y creó para imponer más su visión extremista la cuadrilla Sonia La Pilosa. Le cambió el nombre a una de las cuadrillas que tenía la columna Teófilo Forero. Eh, de ahí salió para Cuba, fue muy cuestionado el viaje de este criminal a Cuba a negociar porque tenía un prontuario grandísimo y todos los grandes crímenes de la FARC se le atribuían a él y a nadie se le olvidaba lo del secuestro de los estadounidenses, la masacre en el Club El Nogal, la masacre en Villa Magdalena con el atentado contra el presidente Uribe, la masacre de los concejales en Neiva, en Rivera, perdón, la sistemática eliminación de concejales en varios municipios del Caquetá y el Huila, y una lista larguísima de crímenes. Pero el señor Juan Manuel Santos se impuso y fue a Cuba e hizo parte de la conversación. La semana pasada veíamos una foto en la que estaba muy alegre, muy tieso, muy majo, celebrando con el terrorista, el gago Joaquín Gómez, en Cuba todos los crímenes que cometieron. No sobra recordar que todos estos crímenes los cometía el Paisa con el visto bueno del gago Joaquín Gómez, que era su jefe directo. Y ahora el gago Joaquín Gómez vive en La Guajira a cuerpo de rey, protegido por el Estado, diciendo que él es uno de los firmantes de la necesarísima paz en Colombia. Entonces, cuando se produjo la aparición de la Segunda Marquetalia, que se trasladaron para Venezuela, Iván Márquez y el Paisa, en la creación de las nuevas disidencias, esta estructura que se llamaba la Teófilo Forero normal, entonces pasó a llamarse Teófilo Forero de las disidencias, ya sin la presencia directa del Paisa, porque él, como Iván Márquez es un cobarde de siete suelas, necesitaba un bandido con experiencia terrorista que lo cuidara, entonces llevó directamente al Paisa para que fuera su jefe de seguridad en Venezuela, eh, pero al quedarse la cuadrilla Teófilo Forero dependiendo directamente del Paisa en la zona tradicional, entró en ojeriza de el otro grupo que ya se ha dividido, que era el de Iván Mordisco. Entonces comenzaron a matarse entre ellos y luego Iván Mordisco se partió en dos
con el tal Calarcá, entonces ya la cuadrilla Teófilo Forero quedó con dos enemigos internos y con la fuerza pública buscándola. Pero la más belicosa siguió siendo de la cuadrilla Teófilo Forero la estructura Sonia La Pilosa. Entonces por eso esa terrorista sigue siendo muy famosa y a todas las guerrilleras que entran a las FARC las convencen que eso era más o menos una Juana de Arco de la Revolución Comunista y naturalmente no les cuentan de todos los crímenes que cometió. Ni el curita de Rus la menciona para nada en su informe, a pesar de que cuando se hizo la supuesta investigación del curita de Rux para determinar la verdad del conflicto, ya todas estas verdades de la pilosa se conocían en los archivos de inteligencia y en los archivos judiciales de la Fiscalía a los cuales tuvieron ellos acceso para elaborar la supuesta realidad del conflicto. ¿Cómo se manifestaron los terroristas de la cuadrilla Sonia La Filosa? En comunicado escrito dirigido a los campesinos de las zonas del río Lozada y El Pato, en los departamentos del Meta, Huila y Caquetá en 2022. De manera increíble le echaron la culpa al gobierno Duque dizque de 1.300 detenidos irregularmente, pues eran bandidos de las FARC que los han detenido, pero ellos decían que eran líderes populares. Recordemos que para esa época se volvió muy famoso el cuento de los líderes sociales. Decían que, es que el Estado colombiano había secuestrado y desaparecido a 119 personas, 129 personas, lo cual era absolutamente falso, y que era la fuerza pública la que cometía agresiones sexuales contra los terroristas cuando los capturaba. O sea, una cantidad de mentiras increíbles, pero resaltaban que ellos llevaban ahí el, el nombre de Sonia Pilosa, aquí la vemos en rojo, y dicen que es el saludo de la primera compañía de la cuadrilla Teófilo Forero, Sonia La Pilosa. Este documento fue reproducido por un portal electrónico muy afín a los terroristas que llama sedma.org. Y aquí vemos clarito Sonia Pilosa, de la primera compañía de la columna Teófilo Forero. Y vuelven y firman al final, desde las selvas y montañas del Caquetá, primera compañía Sonia Pilosa, de la cuadrilla Teófilo Forero Castro, que ya dijimos fue un terrorista del Partido Comunista que dirigió muchos años la combinación de las formas de lucha y era llave del señor Manuel Cepeda Vargas, el papá del candidato Cepeda, y muy amiguis de Jacobo Arenas. Sigamos. Mi coronel, ¿cuál ha sido el nivel de actividades delictivas de la cuadrilla Sonia La Pilosa de la Segunda Marquetalia? Aquí colocamos una copia fotostática de un diario regional del sur del país y vemos que se produjo la captura en el Huila de un terrorista que estaba identificado como Maximiliano Espinosa Murcia, eh, que venía secuestrando, extorsionando a varias personas en la zona urbana y rural de Neiva, en especial sobre el eje del río Las Ceibas. Es un río muy importante para esa ciudad, del cual nace el acueducto, de la capital del Huila. Y este bandido fue capturado después de tener varias denuncias por secuestro, extorsión, boleteo, chantajes y asesinatos de personas en la zona. Al indagarlo a fondo, resultó ser uno de los integrantes de la cuadrilla Sonia La Pilosa de la Segunda Marquetalia. Y al revisar los archivos que hay de los medios de comunicación, son innumerables las acciones que ha cometido esta cuadrilla, que es la más beligerante, la más belicosa de la Segunda Marquetalia y a la vez de la columna Teófilo Forero, porque era la predilecta del Paisa. En síntesis, cuando el Paisa le cambió de nombre a su cuadrilla, pues lo que hizo fue que a los que andaban directamente con él, que eran los más osados criminales, los denominó cuadrilla Sonia La Pilosa.
Al producirse la farsa de la supuesta desmovilización en Cuba, esa cuadrilla siguió intacta, solo que el paisa se fue para Venezuela a cuidar a Iván Márquez y a empacar coca con los amigos de Maduro. Entonces quedó otro cabecilla bajo la dirección de esa cuadrilla, pero con la misma línea criminal de lo que hacía el paisa y en la misma zona y buscando a las mismas víctimas. Sigamos. ¿Cuáles han sido las alertas de la Defensoría del Pueblo acerca de las actividades criminales de la cuadrilla Sonia La Pilosa, de la segunda Marquetalia en las zonas del Pato y el río Lozada? Resulta que una vez producida la supuesta desmovilización de las FARC, el pacto FARC-Santos, como ya lo hemos anotado hasta la saciedad, no se desmovilizaron las milicias bolivarianas, ni el movimiento bolivariano clandestino, ni el Partido Comunista clandestino. Esas quedaron en las regiones. Y los dos sitios que usted menciona, el Pato y las márgenes del río Lozada, fueron el epicentro de Tiro Fijo toda su nefasta existencia. Es más, cuando el diablo lo llamó a rendir cuentas allá en esa región, como 2 años antes de la muerte de la Pilosa, Tiro Fijo se fue adelante a reunirse con Chávez y otros bandidos en el infierno. Eh, Quedaron en esa región intactas esas estructuras que han formado Tiro Fijo y el Mono Jojoy por muchos años, todos miembros del Partido Comunista, sin excepción. Entonces se inventaron, dizque la protesta social como una nueva participación del terrorismo comunista. Y en medio de esa estructura de protesta social, le dieron unos nombres funambulescos a las antiguas milicias bolivarianas para disfrazarlas. Y las llamaron ahora dizque guardias campesinas y guardias indígenas. Inclusive, hace poco fueron muy conocidas esas, entre comillas, guardias campesinas y guardias indígenas porque secuestraron a unos agentes de policía en la sede de una petrolera en San Vicente del Caguán y de manera cínica y estúpida el ministro del Interior del señor Petro, un sujeto de apellido Prada, dijo que eso no era un secuestro sino un cerco humanitario. Entonces, el famoso cuento del cerco humanitario de estos bandidos tenía un fondo más complicado que tenía preocupada ya la Defensoría del Pueblo por las denuncias que llegaban de los mismos cómplices de las FARC. ¿Y en qué consiste el problema? Que como las FARC se partieron en tres, la Marquetalia de Iván Mordisco, corrijo, de Iván Márquez y el Paisa y Santrich, la Marquetalia de Calarcá, no Marquetalia, sino la disidencia de Calarcá, estoy enredado para hablar, y la disidencia de Iván Mordisco, o sea, tres grupos diferentes, pues es que esa zona del Lozada y el Pato tiene mucha importancia por la ubicación geoestratégica, por la cantidad de masa, como llaman ellos, o sea, de población, que ya es afín a los ideales terroristas y que ha sido organizada con muchas ONGs. Entonces comenzó una pugna entre ellas para que todas esas asociaciones de campesinos, que son manejadas por el Partido Comunista y son ideológicamente inclinadas al terrorismo de las FARC, fueran manejadas por un solo grupo. Pero como los tres grupos tenían incidencia ya, familiaridad ya, terminaron dándose plomo entre ellos. Entonces ahí sí salieron a reclamar que el Estado colombiano hiciera presencia para evitar que los actores armados se mataran entre ellos. Pero todas esas organizaciones campesinas, de colonos, de ambientalistas, de agroambientales y de eh, residentes en la zona que se convirtió de transitoria en permanente, no se maten entre ellos ni los maten los que están armados. Entonces sí pidieron la presencia del Estado y la Defensoría del Pueblo enviando esas alertas tempranas. Pero cuando la fuerza pública entra allí a buscar la tranquilidad, entonces es secuestrada por los mismos campesinos que son miembros de las milicias bolivarianas o cae en emboscadas por los bandidos. Esto es un escenario de nunca acabar, con la diferencia que ahora están agarrados entre ellos por el control de esas organizaciones
por el control de la producción de coca, que es grande en la región, y por el paso geoestratégico que significa para toda esa zona, desde la cordillera andina hacia la Amazonía, tener el control o la supervisión de lo que allí ocurre. Otra cruda realidad que tampoco nos la cuenta el curita de Rux en su supuesto informe de la verdad. ¿Incidió la guerra por dominio territorial en el Pato y el Losada en la sangrienta muerte de alias el Paisa? Sí, sí, y eso se dijo desde el principio, pero entonces comenzaron las historias novelescas y de conspiraciones imaginarias a decir que eso ha sido la CIA, que ha sido la inteligencia colombiana que lo ha infiltrado, que ha sido una tradición de la Guardia venezolana, etcétera. Todo eso puede tener de cierto algo, pero lo que sí quedó comprobado es que la muerte del Paisa fue ordenada por Iván Mordisco y por Calarcá, que en ese tiempo no se han dividido del todo por el control de esa zona del Pato. Y de remate, Salud Hernández lo destapó cuando le hizo entrevista a uno de esos bandidos y confesó que la guerra en el Pato y en Losada entre Calarcá e Iván Mordisco, que eran del mismo lado, había comenzado porque Iván Márquez les había robado un oro y lo mismo Timochenko y otros bandidos estaban metidos en el robo de un oro y ese oro ha terminado en poder de las cuadrillas de Calarcá y Calarcá le había engañado al tal de Mordisco y por eso se buscan a muerte para matarse ellos. Y todos esos delincuentes que están estructurados en organizaciones entre comillas sociales, en todas estas zonas de larga presencia de las FARC, terminan en medio de dos fuegos o haciendo parte de esa violencia y por eso se planeó el asesinato del Paisa en Venezuela. Y se ejecutó. Mi coronel, con reverencia rindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas del Partido Comunista y sus cómplices, principalmente las FARC durante 6 décadas de terrorismo comunismo contra Colombia. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha que usa el Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos y luego de reiterados engaños a la buena fe de quienes les creen sus farsas de paz y en este caso con hechos puntuales de la violencia tripartidista? Cuando
Los mudos que envió Santos a Cuba, encabezados por el general Mora y el general Naranjo, Humberto de la Calle y los otros dos, se arrodillaron ante los bandidos de las FARC en Cuba porque llegó la ilustrísima canciller Holguín con un bandido español de nombre Santiago, dizque a finiquitar lo que se requería para que se aclimatara la paz y la guerra en Colombia se acabaría. Porque dijo Santos, señora, ¿usted enviaría un hijo a la guerra? Es que hay bestias sedientas de sangre, decía Juan Manuel Santos, buscando el Premio Nobel de Paz. Se habló muchísimo en los medios de comunicación de dos figuras, la política y la jurídica, para la supuesta desmovilización de estos criminales. La jurídica decía que era DDR, desarme, desmovilización y reparación. Y la política decía que era justicia y verdad. O sea, todo era una maravilla. Pero si cogemos tanto lo político como lo jurídico y lo desmenuzamos, estos criminales no cumplieron con nada y de remate pusieron al cura de Rux a que hiciera lo fundamental de todo proceso humano, que es establecer la verdad. Al fin y al cabo, los hechos ocurren en la humanidad por errores humanos, pero si hay verdad, pues al fin las heridas no quedan sanadas del todo, pero como que se da un cierre, se da un punto final de que ya no hay nada que hacer. Sin embargo, con una verdad tan torcida como la que montó el cura de Rux y con la intencionalidad como se ocultaron hechos como estos, del terrorismo interno de las FARC, del cual hizo parte Sonia La Pilosa, y que hoy el ELN, que tiene la misma cantidad de años de acciones criminales con las FARC y que además compite con ellos en morbosidad criminal, está viendo todo lo que consiguieron los criminales del Partido Comunista por medio de la farsa de la paz y del DDR y de la justicia y verdad. Además que ellos son manejados por curas que son expertos en semiología y en manejo de masas, pues es absolutamente iluso pensar que lo vayan a hacer por un lado y por el otro, en lo poco que le queda de desgobierno a este delincuente que tenemos en el Palacio Nariño, se pueda lograr algo positivo para Colombia. Síntesis, no hay nada que hacer, de creer por lo menos en esa paz. Pasemos entonces al comentario del día de hoy, mi coronel. Mi coronel, mi comentario del día de hoy se denomina Las sanguinarias féminas, Fuerzas Especiales de Tiro Fijo y Jacobo Arena. Los últimos programas han sido dedicados casi con exclusividad a escudriñar, mediante análisis geopolítico, la importancia de la región correspondiente a los departamentos de Huila y Caquetá, donde se distinguen con facilidad los corredores estratégicos y las zonas de transición entre las cordilleras y la espesura selvática y natural de la Amazonía. La ubicación geográfica ofrece diversidad de dinámicas socioeconómicas y de seguridad que hacen de ese conjunto departamental un territorio propicio para desde tiempos atrás se inicie la violencia, se continúe con esta y se tenga hoy una dinámica compilada entre grupos armados como las FARC y las zonas de cultivo, producción y corredores del narcotráfico, tanto hacia el Pacífico como hacia los llanos orientales, el mismo Magdalena Medio, todos agazapados dentro de ese sector potencial agrícola y ganadero, dada su diversidad climatológica e hidrográfica, que la hace propicia y de aprovechamiento para escondrijo de las actividades violentas y terroristas desde el tripartidismo, con actores como alias Tiro Fijo, el Partido Comunista instigador
diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico y haciéndolos aptos para implantar, imponer y amedrentar la población fundada allí como autoridad en esas apartadas y sin acción propia del Estado. Alias Tirofijo, buen conocedor de esta infraestructura natural, inició su desempeño en la violencia partidista de los 50 hasta convertir esta en las FARC, teniendo como eje central estos departamentos, aprovechando la primera, la bonanza de la marihuana y luego la de la coca. Además, dada su ubicación en un punto céntrico para el control de lo que vaya y venga en orden a establecer las tan sonadas repúblicas independientes. Esto llevó a este antisocial terrorista a disponer la organización de los grupos especiales con actividades urbanas y objetivos especiales llenos de muerte, conformado por bandoleros y milicianos seleccionados, estos últimos no tenidos en cuenta en el acuerdo de paz. Por eso siguieron su camino delictivo, pero todo obedeciendo las órdenes de este antisocial, destacándose los pisasuaves, su propia seguridad y la integración dentro de la cuadrilla Teófilo Forero del bandolero alias El Paisa, de tratamiento constante en estos últimos 3 programas de la memoria histórica. Hoy tenemos como ápice de la cuadrilla Teófilo Forero resaltar desde hace más de 60 años, en pleno inicio de la violencia, el papel desempeñado por la mujer, con quien argucias y engaños, mostrando sus dotes físicas, se acercaban a unidades militares y policiales para, además de asesinarlos, robarles sus armas de dotación. Esa es una constante hasta los tiempos de hoy, donde adquieren especial importancia las menores secuestradas y llevadas contra su voluntad y las de sus familias a convertirlas en instrumentos sexuales de los jefes guerrilleros, una y otras que se convirtieron en las concubinas, que eran las que manejaban todo lo relacionado con las comunicaciones, las órdenes de ejecución de tareas ordenadas por sus amantes y algunas actividades propias de los abastecimientos y movimientos de material de guerra e intendencia, muy al estilo de la concubina mayor, la de Tirofijo, pero también hubo otras más arrojadas que llegaron a ocupar posiciones de jefatura en algunas cuadrillas, tal y como nos hemos ocupado en el programa de hoy. Distinguimos entonces la crueldad de Marley Capera Quesada, alias La Pilosa, concubina de alias El Paisa, el de la Teófilo, quien apoyó y direccionó los crímenes de este bandolero, manejaba sus computadores y se encargaba de la consecución y distribución de material bélico. Tenía su campo de operaciones en los límites de los departamentos de Caquetá y Huila. Alias La Pilosa murió en combate junto con otros 11 bandoleros en una operación combinada de las fuerzas militares y de policía en Puerto Rico, Caquetá. Llevaba 15 años en la FARC. Llegó a ser jefe de la primera unidad especial de la Teófilo, la primera cuadrilla especial de la Teófilo, pero antes fue la segunda,
precisamente cuando derribaron la aeronave y posterior secuestro de los contratistas norteamericanos en San Vicente del Caguán, el asesinato de un suboficial y un contratista que habían salido heridos en el derribamiento de esta aeronave. También él participó en el planeamiento de la toma del edificio Miraflores de Neiva con 15 secuestrados. Después de su muerte, le dieron su mote o alias de Sonia la Pilosa a una de las cuadrillas de la Teófilo Forero que mantenía en su estructura algo más de 14 bandoleros. Finalmente, debemos recordar nuestro deber objetivo del programa de la memoria histórica, ¿cuál es? Recordar a nuestros héroes, quienes hoy en día atraviesan dificultades junto con sus familias, unos allí, otros allá, pero al existir la desigualdad de condiciones y mantener limitaciones dispuestas por el gobernante de turno, debemos reconocerle su entrega y valor heroico por siempre. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Hace usted una acotación ahí que es muy cierta. La única diferencia entre Sonia la Pilosa y la concubina de Tiro Fijo, que ahora es senador en la República, es que la Pilosa sí participó directamente en acciones armadas. La concubina de Tiro Fijo, una consentida vividora que sirvió únicamente de mediadora para transmitir todas estas órdenes criminales, servirle de radiooperadora a Tiro Fijo y llevarle al detalle toda la información de los crímenes que por orden de él se cometían o que motu propio cometían los criminales. Y también Tiro Fijo ordenó fusilar a mucho bandido y esta Sandra Ramírez era la encargada de transmitir esas órdenes y de supervisarlas. Algunas jóvenes que han hablado, hay muchos documentos en internet acerca de los testimonios de mujeres que fueron engañadas y llevadas a la guerrilla, la han señalado de ser la que organizaba las orgías de los cabecillas en las guaridas de Tiro Fijo y la que escogía a las niñas vírgenes para que las violaran esos bandidos. Ella naturalmente lo niega, pero viendo el trasiego de la Pilosa y el rol de las concubinas de los cabecillas, no queda duda que eso era así y que ella y la tal Sandino participaron en muchos abortos en la selva. Mucho todavía por escribirse y mucho lo que el curita de Rux ocultó en la supuesta verdad. Esta noche tendremos nueva actividad académica para seguir fortaleciendo nuestra formación como estadistas con visión de estrategas y mañana retornaremos nuevamente con nuestras actividades normales y el episodio 861 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo a todos los colombianos y a todo el continente. Muchas gracias.